Hola, muy buenos días. Su servidor José Armando Gordillo Narváez, alumno del séptimo semestre, Grupo C, de la licenciatura en Derecho en la modalidad a distancia, que oferta la Universidad Autónoma de Chiapas a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas. En esta ocasión, para desahogar el producto final de la materia Derecho de los Pueblos Indígenas, y en el que se nos proponen dar respuesta a 3 cuestionamientos, ¿sí? Una vez que ya hemos visto pues todos los temas de las subcompetencias de la materia, pues cerramos con este video en el cual vamos a tratar de responder 3 interrogantes. La primera sería: ¿cuáles son los antecedentes históricos más importantes en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas? ¿Cuáles son los organismos que se encargan de proteger los derechos de los pueblos indígenas? Y la última, ¿cuáles son los derechos de los pueblos y comunidades indígenas que hemos identificado en esta unidad? Y también, finalmente, como conclusión, explicar cuál para nosotros es el derecho más importante. Cabe hacer mención que nosotros vamos a centrar estas respuestas en el ámbito de México, de nuestro país, del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, pero para el caso de nuestro país. Para ello, pues me voy a permitir iniciar reconociendo, ¿sí?, que México es un país pluricultural, donde convergen y conviven muchas etnias, muchos grupos originarios, pueblos originarios, ¿sí?, que la mayoría de ellos tienen una propia gramática, ¿sí?, una propia cultura, una vestimenta especial y todas sus normas y formas de convivencia bien arraigadas. Entonces, es muy importante que empecemos reconociendo que México es un país pluricultural. De ahí partimos. El reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas ha sido pues una lucha constante, pero una lucha histórica. O sea, esto se remonta desde el tiempo de la colonia. Recordemos que los pueblos prehispánicos de por sí ya tenían unas normas, un sistema normativo propio, ¿sí?, con el cual se conducían, pero pues al llegar los españoles, esto pues tuvo un cambio, ¿no? Aunque los españoles respetaban un poco las formas en que los pueblos prehispánicos indígenas, llamémoslo así, o los pueblos indios, creo que empezaron a nombrarle ellos, respetaban un poco su sistema normativo, pero pues crean ellos el derecho indiano para que con esas normas se pudieran regir. Después de la colonia y hasta llegar al tiempo de la independencia, pues nos empezamos a regir ya como un México independiente con la Constitución de Cádiz, y posteriormente los estatutos del Primer y el Segundo Imperio, la Constitución de 1824, perdón, y de 1836, hasta llegar a la Constitución de 1857 con la adición de las leyes de reformas de Benito Juárez, que aún siendo Benito Juárez un presidente de origen indígena, pues todavía no pensaron, ¿no?, en hacer ese reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, sino que era una constitución un poco de un pensamiento liberal, pero que todavía no comprendía los derechos de los pueblos indígenas como tal, sino que se centraba en los derechos del individuo, ¿no?, en los derechos del ciudadano, del individuo, pero no tanto en los derechos de los pueblos indígenas, y en ese reconocimiento y en ese respeto que tenían que tener. Posteriormente, con el Constituyente de Querétaro de 1916, para promulgar posteriormente la Constitución de 1917, que es la Constitución que tenemos vigente hasta el momento y con sus reformas que ha sufrido, pues por primera vez se puede decir que ya se hablaba de los derechos sociales, como bien sabemos, ¿no? Pero en especial se empieza a introducir el concepto del derecho agrario, ¿no?, de los derechos agrarios, de que, pues como bien saben, era un anhelo de la revolución
que los pueblos tuvieran ese derecho, los individuos tenían ese derecho de tener un pedazo de tierra, ¿sí? Que tuvieran la oportunidad de tener un pedazo de tierra, pero se centró más en eso y en la integración de un país monista de algún modo, ¿no? Sin reconocer todavía los derechos que son inherentes a los pueblos indígenas que hoy conocemos. Entonces, no fue sino hasta 1992, con la reforma constitucional, que se incorpora un párrafo breve al artículo 4 constitucional, en el que se reconoce la composición pluricultural en la nación mexicana, y está sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Mira, aquí fue el primer paso en 1992 con esa reforma. Posteriormente, con el levantamiento armado de 1994 aquí en Chiapas y posteriormente los acuerdos de San Andrés de 1996, pues ya como que se pone en el centro del debate en la nación la demanda de autonomía y de los derechos indígenas, ¿sí? Porque con la reforma del 92 se pensaba que era nada más como que en papel, ¿no? En teoría se reconocían los derechos, pero no había esa consolidación, sino se pelea hasta el 94 que realmente se pone en el centro del debate, que realmente se llevara a plenitud y se respetaran y reconocieran estos derechos. Ya fue posteriormente en la reforma de 2001, que se reforma el artículo 2 y que es la que se considera como el principal avance, ¿no? Porque reconoce expresamente los derechos de los pueblos indígenas y sus comunidades, ¿no? A la libre determinación y autonomía, donde como puntos centrales podían ya aplicar sus propios sistemas normativos, lo que se reconoció como la justicia indígena, elegir sus autoridades y también conservar y mejorar sus tierras, territorios y recursos naturales. Entonces, creo que ya fue hasta 2001 donde se empieza a tomar en serio esta situación, este derecho a la libre determinación y la autonomía. Posteriormente, ustedes bien saben que con la reforma que hubo en 2011 por el tema de los derechos humanos, ¿sí? Nuestra constitución puede ser reformada, ¿sí? Por el tema de los tratados internacionales, había que hacerlo, y entonces esto pues se eleva a rango constitucional, ¿no? El reconocimiento de los derechos humanos, y refuerza, ¿no? a México la aplicación del convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, y entonces aunado con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, este es como que el relato histórico de este reconocimiento. Obviamente hay grandes luchas, esto se dice en unos minutos, pero es un tema histórico que incluso hubo derramamiento de sangre, ¿no? Para lograr que hoy estén consolidados y reconocidos estos derechos en nuestra Constitución. Ahora bien, pasamos al siguiente tema, que es la siguiente pregunta más bien, que es los organismos, ¿qué organismos de protección garantizan, ¿no? Que se respeten y reconozcan estos derechos de los pueblos indígenas? Y pues en México surgieron algunas dependencias, unas más paternalistas que otras, pero por hacer un poco de historia, estuvo el Instituto Nacional Indigenista, ¿sí? Con algunos programas para el apoyo a los pueblos indígenas, sacaron radiodifusoras en las lenguas originarias, y como que empiezan ahí el gobierno del Estado mexicano a darle un poco de importancia a los pueblos indígenas, pero de una manera paternalista. Después se convierte en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la mentada CDI, ¿sí? Mencionada CDI, que también ya tenía otro enfoque, pero pues todavía no terminaba de convencer, ¿no? a los pueblos indígenas. Y hoy pues tenemos el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el INPI por sus siglas, que es el originario rector de la política indigenista y afroamericana del país. Ya a veces se anexa este otro concepto del afromexicano,
¿sí? Que también pues tienen este reconocimiento de derechos. El objetivo del INPI es la implementación de derechos, el desarrollo integral y la promoción de la cultura de los pueblos. Otro organismo que es el garante de estos derechos pues es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y comisiones estatales. O sea, cada estado tiene una comisión estatal para la protección de los derechos humanos y pues dentro de ellos están los derechos también de los pueblos indígenas. Se encargan obviamente de la defensa, protección y observancia de los derechos humanos y de las comunidades, pueblos y comunidades indígenas, incluyendo las quejas por violaciones a estos derechos. Posteriormente está el Instituto de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas, el INALI, ¿sí? Este instituto lo que promueve es que se preserven, se conserven las lenguas y promueve el uso y el desarrollo de estas lenguas indígenas nacionales, que no se pierdan, que se hagan las traducciones de los sistemas normativos, de nuestros documentos rectores de la nación, que se puedan traducir, ¿sí? Entonces, tiene una muy importante función el INALI en la preservación de las lenguas indígenas. Después encontramos a organizaciones indígenas y de la sociedad civil que pues también tienen como que esa labor, ¿no? Cumplen con la vital defensa y representación en la exigencia del respeto de los derechos indígenas. Y un asunto muy peleado que tienen es sobre todo el derecho a la libre determinación y autonomía. ¿Sí? Es como que el punto medular de lo que pelean las organizaciones indígenas y de la sociedad civil. Muy bien, pasamos a la tercera pregunta, que es ¿cuáles son estos derechos reconocidos, ¿no? en los pueblos indígenas que reconoce la Constitución? Y pues aquí vamos a hablar un poco del artículo 2 constitucional y de los tratados internacionales, ¿sí? Porque estos son como que el articulado, ¿sí? y el tratado que defiende internacional, que garantiza pues, los diversos derechos a los pueblos y comunidades indígenas. Y entonces, dentro de los más importantes podemos incluir el derecho, como les decía, a la libre determinación y autonomía, ¿sí? Donde los pueblos indígenas tienen el derecho a decidir libremente su condición política, desarrollar su economía y elegir a sus autoridades, ¿sí? O representantes bajo sus principios y sistemas normativos. Con anterioridad manejábamos el término de pluralismo jurídico, ¿no? Donde México debía reconocer que aparte de nuestro sistema normativo monista, ¿no? de nuestra Constitución y todas las leyes que emanan de ella, también teníamos que reconocer los sistemas normativos de los pueblos indígenas, ¿sí? Son sus normas de convivencia, y entonces si reconocemos estos otros sistemas normativos, pues vamos a ser garante lo del pluralismo jurídico, ¿sí? Se va a consolidar, se va a hacer pleno ese derecho de que en México también hay esa pluralidad en cuanto a la norma. Entonces, otro derecho es el derecho a la tierra y derechos a los territorios y a sus recursos, ¿sí? Ellos tienen derecho a conservar su hábitat, a defenderlo, como dicen, a la protección y la integridad de sus tierras, ¿sí? Por eso hemos visto como el caso de Cherán, no sé, en Michoacán hay un caso muy mencionado, ¿sí? Hace algunos años, donde ellos mismos decidieron la forma de gobernarse y sobre todo defender su territorio para que no llegaran empresas a hacer la tala de árboles, ¿no? Entonces ellos como que aplicaron pues la autodeterminación y su autonomía, que está respaldada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 2. También los derechos culturales y lingüísticos, como decíamos, el derecho a preservar, a enriquecer y desarrollar sus lenguas, su cultura, su identidad, sus usos y costumbres y todos los elementos que constituyen su identidad y cultura. Este es un derecho que tienen los pueblos indígenas. Otro derecho es derecho a ser consultado. La consulta previa
libre e informada, ¿sí? Porque antes existían grandes violaciones a este derecho porque pues a veces obras de infraestructura, empresas nacionales y transnacionales establecían o explotaban recursos naturales y territorios donde vivían o donde viven los pueblos indígenas, pueblos originarios, y no eran consultados para nada. Hoy tienen este derecho de ser consultados y si les afectan directamente, ellos deciden si aceptan o no que se pueda realizar una obra de infraestructura, establecer una empresa. O sea, tienen que ser consultados para no dañar su territorio. Es algo muy importante porque antes no había esta consulta, hoy sí tienen y aplican este derecho. Está también el derecho al acceso pleno, ¿sí?, a la jurisdicción del Estado, dice, a contar, es el derecho a la justicia, como decíamos, a contar con intérpretes, defensores que conozcan su lengua y cultura, porque pues hay hermanos indígenas que no dominan, por ejemplo, el español, y ante un juicio, ante una demanda, ante un asunto jurídico, pues no había un traductor. Ellos tenían que a veces imaginarse lo que pasaba en el juicio y cuáles eran las resoluciones o la resolución, porque no había un intérprete que les fuera traduciendo. Hoy es un derecho que tienen, el acceso a la justicia, pero con defensores que conozcan su lengua y cultura. Y finalmente, por mencionar algunos de estos derechos, tenemos el derecho a la no discriminación e igualdad de oportunidades. Y la verdad que este derecho es muy polémico porque en la actualidad todavía se dan casos de discriminación hacia compañeros indígenas, ¿sí? Y esto está prohibidísimo por la Constitución, ¿sí?, de que no debe haber discriminación, ¿sí?, y debe haber una igualdad de oportunidades, ¿sí? Todos valemos igual, ¿sí?, hombres y mujeres, y de cualquier, digamos, creencia, raza, origen étnico, lo que sea. En México tenemos el mismo valor. Y entonces este derecho, pues sí, desgraciadamente ha sido un poco violentado, y por eso es que están las quejas en su momento de los derechos humanos, y pienso yo que poco a poco se tiene que ir eliminando. Finalmente, ya habiendo respondido estas tres interrogantes, tenemos que concluir con explicar, ¿sí?, a título personal, cuál sería el derecho de los pueblos indígenas que nos parece más importante. Y personalmente creo que para mí es el de la libre determinación y autonomía, porque creo que engloba a muchos más. Cuando hablamos de libre determinación, pues yo decido qué es lo que quiero, decido mis autoridades, la forma de elección, decido muchas cosas que pueden afectar al entorno, a los recursos naturales, a la vida interna de nuestros pueblos indígenas. Entonces, creo que este es el derecho más importante y fundamental, porque de esto se emanan todos los demás. Y pues esta es la capacidad, pues, de los pueblos indígenas para decidir sus prioridades y gobernarse de acuerdo con sus propias instituciones y sistemas normativos. Creo que vuelvo a recalcar que es muy importante que en México podamos aceptar eso, ¿no?, que hay un pluralismo jurídico, que debe haber un pluralismo jurídico y no solo una norma para todos, ¿sí?, porque tenemos que empezar por ese respeto a la determinación y autonomía de los pueblos indígenas. Esto sería todo. Muchas gracias. Espero haber dejado un poco claro o respondido estas interrogantes. Me despido de ustedes. Muchas gracias.